conectar. Muy bien, entonces la sesión 1 es los números reales, ya corresponde a la parte matemática, y esencialmente la idea es la siguiente. Vamos a repasar eh, rápidamente qué son los números y algunas operaciones para que no cometan errores de ese tipo en los cálculos posteriores. Entonces, bueno, aquí los profesores de matemáticas son los que saben más de estas cosas más profundamente, pero yo les puedo contar lo que yo sé más o menos. Vamos a querer aplicar. ¿Ah? Aplicar acá es la palabra clave, más que las profundidades de esto. Así que queremos aplicar propiedades de los números reales en la operatoria y en la resolución de diversas situaciones. ¿Ah? Así que, ¿qué es lo que debo saber? Debo saber las operaciones básicas para resolver ejercicios y problemas, que va a ser más o menos la idea de todo esta inducción y en los primeros años. ¿Ah? Pasar materia para después aplicarlo en problemas y resolverlo. Muy bien. Entonces, los números más sencillos y más típicos son los números naturales. ¿Ah? Los números naturales, que son, bueno, aquí hay una pequeña polémica si incluyen o no el cero. Yo estaba acostumbrado a que los naturales son del 1 para adelante, pero se puede o no incluir el cero en los naturales. Aquí los vamos a incluir, ¿va? Así que los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así. ¿Ah? Serían los enteros positivos y el cero. Entonces, algunas propiedades de los números naturales, por ejemplo, si tenemos tres números naturales, A, B y C, acá, tres números naturales, tal vez lo voy a hacer en rojo para que se vea mejor aquí, que están en este conjunto, tenemos las siguientes propiedades. Por ejemplo, es asociativa. La suma es asociativa y la multiplicación también. Es distributiva. Yo puedo multiplicar, meter para adentro el paréntesis, como dice uno. ¿Ah? Que esta operación yo tengo acá, multiplico ahí y multiplico acá. ¿No es cierto? Entonces me queda de esa manera. Esta misma idea es súper importante para la cosa inversa, que es factorizar. Muchas veces ustedes van a sacar el A hacia afuera, que significa factorizar. Así que es para los dos lados. ¿Ah? Hacia allá, que sería la distribución, y para el otro lado, que sería la factorización. Bueno, cosas bien conocidas como que hay un elemento neutro para la suma, que es el cero, hay una cosa acá, poner los anteojos, que al sumar números naturales se obtiene otro natural. O sea, yo no me salgo del conjunto con la suma, es lo que se llama la ley de clausura para la suma. La suma también es conmutativa y la multiplicación también es conmutativa, y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Por lo tanto, cualquier número natural multiplicado por 1 me da el mismo número natural. Aquí define una cosa que interesante, que se llama el elemento absorbente, le llama. ¿Ah? Es como una especie de toalla nova, que multiplica, al multiplicar el número natural por 0, queda 0. ¿Ah? Lo hace desaparecer. Eso llaman un elemento absorbente. Por último, la ley de clausura para la multiplicación también es válida. Así que cualquier multiplicación no nos va a sacar del conjunto de números naturales. Cualquier combinación de números naturales al multiplicarlo no nos saca del conjunto, está clausurado. Muy bien, entonces, después de los naturales vamos definiendo los números enteros. Los números enteros son estos que están acá, es decir, los naturales para allá, y incluimos los números negativos, pero sin fracciones, o sea, números enteros. ¿Ah? Si ustedes se fijan acá, los naturales son el z más, y eso se puede anotar también como perdón, vamos a borrar. Hay veces que también se nota que los naturales son el z más, estoy tratando de escribir ahí.
Esos son los enteros positivos y hay veces que le suman el 0. ¿Ya? Están esos dos puntos de vista. Eso que está ahí es una Z, por si acaso. Bueno, están los números enteros y aparece entonces lo novedoso acá, es que aparecen los números negativos, hay un menos delante. Y por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno multiplica de no equivocarse en los menos. Algunas propiedades de los números enteros, si tenemos tres números enteros, aparecen las mismas propiedades que los naturales, más la propiedad del inverso aditivo. Es decir, existe un solo número entero tal que sumado al anterior me da el neutro, que es el 0. Y para la multiplicación está el clásico tabla de signos, ¿no es cierto? La ley de los signos que aparece acá. ¿Ya? Entonces, el famoso, no sé cómo se lee esta tabla, pero yo me la sé así: más por más es más, menos por menos es más por menos es igual a menos por más es menos. ¿Ok? Y exactamente lo mismo para la división. Ya, eso es muy fácil de entender. Por ejemplo, menos 3 por 2 es igual a menos 6 y menos 3 por menos 2 es igual a 6. Si ustedes lo miran así. Es fácil de entender y todo, pero muchas veces hay error cuando operan y se equivocan en un signo, como dicen los estudiantes, y le bajan la nota. ¿Ya? Así que tratar de no equivocarse en ese tipo de cosas. Hay una ley de precedencia que le conocía yo, aquí se llama la prioridad de las operaciones. Primero, cuando uno calcula, hay que realizar las operaciones en paréntesis. Después resolver las potencias, ya vamos a ver que esto es un flash forward, vamos a ver en un rato más qué es lo que son las potencias. Primero se desarrollan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Aquí esta tablita la pueden consultar si tienen duda cuando estén calculando cuál es el orden con que se va haciendo, si no le ponen los paréntesis correspondientes. Muy bien, entonces ya tenemos los números enteros, el 1, el 2, el 3, los negativos cuando yo tengo deuda, y el 0. Por último, queremos repartir cosas, entonces necesitamos dividir y aparecen entonces los números racionales. Ahí está, números racionales. Conjunto de números racionales, anotado por la letra Q, que está ahí, está compuesto por todos aquellos números que pueden escribirse como fracción. ¿Ya? Una fracción, las fracciones, cuyo numerador y denominador, distinto de 0, el denominador, distinto de 0, son enteros. Así que esto de ahí y esto de acá son enteros, y con eso formo una fracción donde es importante que el denominador sea distinto de 0. ¿Ya? Porque si no, explota esto, no está bien definido. Algunas propiedades de Q. Tenemos tres números pertenecientes al Q, que son los números racionales, ¿no es cierto? Entonces, A, B y C, uno lo escribe así: A, B, C pertenecen a Q. Y cuando uno hace estos conjuntos, tiene unas letras curiosas que tienen dos rayitas ahí. Se definen las mismas propiedades del número entero, ¿ya? Pero además tenemos el inverso multiplicativo. Esa es la novedad aquí. Que existe un número tal que multiplicar el número racional por él te da el neutro multiplicativo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que menos 5 por menos un quinto es igual a 1. El menos se va con el menos, y el 5 dividido por 5 me da 1. O acá 3 por 3 medios, el 2 tercios es el inverso, y en este caso 1 medio por 2, ¿no es cierto?, es 1. Así que existe ese número. Algunas cosas de las fracciones.
tenemos que, como se suman, uno, si tienen el denominador común, como en este caso el 5 acá es igual, simplemente lo dejo y sumo arriba. En este caso sería 6 igual 2 más 4, y acá si es resta, entonces se resta arriba. Y te queda entonces 9 menos 15 menos 6, el menos 6 que está ahí. Y eso luego se simplifica y da, ¿no es cierto?, menos 6 cuartos. Se puede escribir como menos 3 por 2 dividido por, perdón, 2 por 2, entonces se simplifica y les queda el 3 medio. Si tienen distinto denominador, la forma más fácil es multiplicar abajo, y uno dice acá, por ejemplo, en este caso, 5 y 2, 5 por 2. ¿Cuántas veces cabe 2 en 5 por 2? 5. Entonces, 5, perdón, ¿cuántas veces cabe 5 en 5 por 2? Cabe 2, entonces multiplican ese 2 por ese que está acá. Y les queda 2 por 2, más 2 veces en 5 por 2 es 5, por 4, 5 por 4. Esto lo deberían haber estudiado en el colegio, así que es un recuerdo, ¿ya? Es importante mostrarlo para que lo recuerden. Y después entonces ya tengo el 10 abajo, ese que está aquí es ese, y simplemente me queda 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, 20 más 4, 24, y listo. Simplifico acá por 2, ¿no es cierto? 12, 5, y les queda 12 quinto. Análogamente pueden hacer este. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchas, son muy grandes estos números o son muchos? Entonces hay que buscar lo que se llama el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, en este caso, 15, 3, 10. Entonces, ustedes, estas clases las preparó colegas míos, ¿ya? Profesores, y cuando yo vi esta tablita que está aquí, colapsé porque no la entendía bien. Yo soy más antiguo y yo lo hago de otra manera. Yo notaba mis denominadores diferentes, el 15, el 3, el 10, y acá, en vez de ir de más grande a más chico, yo voy de más chico a más grande con números primos. 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongo un 2. Entonces, acá veo, ¿puedo dividir 15 en 2? No, entonces lo dejo tranquilo. ¿Puedo dividir 3 en 2? No, lo dejo tranquilo. 10 dividido en 2, 5. ¿Puedo dividir por 2 alguno de estos? No, son todos impares. Así que viene el siguiente primo, que es el 3. 3 en 15 es 5, 3 en 3 es 1, y ese no puedo dividir. Y por último, el 5. 5 en 5 cabe 1, ese queda el 1, y acá 1. Y ustedes pueden ver que para sacar el mínimo común múltiplo, entonces multiplico todo esto y les da 2 por 3, 6, 30. Ahí está ese 30 que está acá. Entonces tengo el mínimo común múltiplo, después tengo que ver cuántas veces cabe 15 en 30, 2. Entonces 7 por 2, 14. ¿Cuántas veces cabe 3 en 30? 10 por 4, 40. ¿Cuántas veces cabe 10 en 30? 3 por 9, 27. Dejo los signos y después junto el numerador y llego al resultado. Otras propiedades de las fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Acá. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica los numeradores y los denominadores. Súper fácil, no hay que pensar. Para dividir las fracciones, uno lo que hace es multiplicar por esta, pero da vuelta, por el inverso multiplicativo. Entonces uno cambia el símbolo división, que está ahí, por una multiplicación, que está ahí, y lo tiene que dar vuelta acá. O sea, el D pasa arriba y el C pasa abajo. Y después multiplican de esta manera. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? 2 quintos por 4 quintos, se multiplica 2 por 4, 8, 5 por 5, 25. Súper fácil. Acá 2 dividido por 5 por
3 séptimos, ¿se fija? O sea, quiero dividir acá, entonces pongo un por, pero doy vuelta aquí, y simplemente 2 por 3, 6, y 3 por 5, 35, y les queda el resultado. Muy bien, todavía me queda algún tiempo. Otra cosa que es importante recordar es cómo transformar de decimal a fracción, ¿ya? Hay tres tipos de decimales que vamos a considerar aquí. Los decimales finitos, es decir, cuando el número tiene un número finito de decimales, por ejemplo, 4,128, ¿ya? Tiene tres decimales. Después una cosa semiperiódica que puede ser como 5,243 periódico ahí. Eso es semiperiódico. Y periódico entiendo que es 6,123 así, ¿ya? Sin que haya un numerito antes del periodo. Y existen los números que no tienen número finito de decimales, ni son semiperiódicos, ni son periódicos. Por ejemplo, pi. ¿Ah? El número pi, lo voy a anotar aquí arriba, que es 3,1415, no me acuerdo, 9, etcétera. No tiene un periodo y tiene infinitos decimales. Esto es lo que se llama un número irracional, que se sale del conjunto de los racionales, o sea, de las fracciones. En cambio, estos tres tipos de números, este y este, se pueden convertir siempre en fracción, y eso es lo que vamos a mostrar a continuación, ¿ya? Un comentario, yo estoy confiando de que alguno de los tutores me está viendo en este momento, y por lo tanto, ¿cómo se llama acá? Tengo el WhatsApp de ellos que me están diciendo si hay algún problema. ¿Ah? Así que, porque como estoy acostumbrando a esto, no puedo ver o sea, lo había hecho antes de la clase, pero ahora se me desapareció el chat de ustedes, y no quiero tocar nada porque si no va a ser peor. Ya. Por si acaso, ¿ya? Pero hasta el momento entiendo que me están oyendo y escuchando, porque si no ya tendría miles de warning acá en el teléfono diciéndome no se escucha nada, qué sé yo. Sigo tranquilo. Entonces, si tenemos un número finito de decimales, por ejemplo, el 1,25, ¿cómo lo transformamos en fracción? Ah, bueno, le pongo el número sin la coma o punto, ¿ya? Les recuerdo por si acaso que acá en Chile nosotros usamos coma para nosotros escribimos así, 1,25. En Estados Unidos escriben con puntos, que nosotros lo usamos para la separación de miles. Aquí yo pediría, es un tema esto, ya la calculadora ocupa eso, porque son calculadoras hechas para el mundo, ¿ya? Así que yo personalmente siempre ocupo puntos, pero tengo la flexibilidad mental de pasar a coma. Ya tienen que, ustedes también, diría yo, tener esa flexibilidad mental. Bueno, entonces el 1,25 se convierte en 125, o sea, le saco la coma y el 100 ese punto lo corre dos veces para allá, por lo tanto me queda ese mismo número, ya por eso lo divido por 100. Entonces la receta que aparece acá se escribe todo el número sin comas, ahí está. Se escribe una potencia de 10 con la cantidad de ceros según la cantidad de las cifras decimales. En este caso son 2, entonces eh, sería en este caso, vamos a adelantarlo un poco, 10 elevado a 2, por eso es una potencia de 10, eso es 100. Ya, estos son adelanto porque ya vamos a hablar de las potencias más precisamente a continuación. Entonces le hago un ejemplo espontáneo que se me ocurre. Si tengo 3,203, así, ¿ya? Entonces eso lo escribo 3203 y tengo tres decimales, entonces pongo 10 elevado a 3. Me salió ahí. Y eso es lo mismo entonces que 3203 dividido por 1000. Y eso les da el mismo número. Entonces ahí lo tienen como fracción y pueden ver si se puede simplificar o no. Después el caso de semiperiódico. Aquí tenemos 17, ahora aparece con coma, 17,285. Entonces le saco la coma, pum, y resto
Dice, se escribe todo el número sin comas y se resta lo que está antes del periodo. ¿Qué es lo que está antes del periodo? Eso que está aquí, ¿no es cierto? Aquí empieza el periodo, o sea, este número que está acá es 117,2, ¿no es cierto? 85, 85, 85, 85, así, ¿no es cierto? Entonces, lo que está antes, aquí está empieza el periodo para allá, y esto es lo que está antes. Eso le saco las comas y lo resto a la parte de ahí, que son las cifras. Y después tengo que dividir por, poniendo nueves por cada cifra del periodo y ceros por la parte que no tiene, eh, que no es parte del periodo, o sea, lo que se llama el anteperiodo, ¿ya? En este caso, tengo un periodo de 2 números, así que pongo 2 nueves y pongo un 0 por ese 2. Así que esa es la operación que hay que hacer, entonces pongo la cifra, resto la parte que no está en el periodo y divido por 2 nueves por cada número del periodo y un 0 por el que no está en el periodo, desde la coma para la derecha, ¿ah? Y les queda entonces esa fracción. Miren qué bonito. Ahora, si no tiene anteperíodo, entonces no hay ceros. Por ejemplo, en este caso, el 28,81, 81, 81, 81, ya, eso es más corto escribirlo así, ¿no es cierto? Entonces el periodo es 81, no tiene anteperíodo, y uno solamente pone 9 por el número de cifras aquí pone el número de cifras del periodo. O sea, hay 2, entonces pone 2 nueves. Y el 281, ya me quedan 6. Ok, me queda poco tiempo. Ahí. Bueno, me voy a apurar. Entonces esta es la parte más lenta. Muchas gracias por avisarme, que me queda poco tiempo. Salió una cosa en realidad, que estoy mirando 2 pantallas. Ya, no gasto más tiempo. Entonces, ahí resto a esa cifra sin coma en la parte que está fuera del periodo y me queda entonces el numerador de mi fracción y la puedo calcular. Entonces, las potencias, ya voy a volver a eso, ¿ya? Las potencias corresponde a, en el caso de que n sea entero y positivo, entonces yo tengo un número, por ejemplo, 6 elevado a 3, se puede anotar como 6 por 6 por 6. Eso es una potencia, ¿ya? Ese es como el A y ese es como el N, que es A por A por A, N veces. La Paula, la cuestión que tienes por el perfil. Ok, entonces eso nos sirve para definir la notación científica, las potencias de 10, usar potencias de 10 para escribir número con comas, ¿ya? Entonces 10 elevado a n corresponde a 10 por 10. Alguien tiene el sonido prendido, se lo ruego que lo apague, n veces. Entonces, ustedes pueden escribir acá este número corriendo la coma hacia la derecha con el 10 elevado a 2, ¿ya? Si ustedes tienen 632,3, entonces eso es lo mismo que 6323 por 10 elevado a 2, el 2 corre la coma hacia la derecha 2 veces, y si tiene potencias negativas, la corre hacia la izquierda. Aquí, propiedades de las potencias. Yo tengo que, si tengo una potencia así, a elevado a n elevado a m, entonces se multiplica, es a n por m, que es lo que aparece acá. Que es distinto que escribir a elevado a n elevado a m.
donde este número es una potencia y esto es una potencia elevado a una potencia, ¿ya? Entonces acá aparece este caso con paréntesis, que sería el 2 por 3, 64, en cambio es 2 elevado a 9 acá, porque eso que está ahí es 9, ¿ya? Ya estamos terminando. Por último, la raíz corresponde a elevar una potencia que es una fracción, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, a elevado a un medio corresponde a la raíz cuadrada, que no se anota, sino que se anota simplemente así, ¿ya? Si quiero sacar raíz cúbica, elevo a un tercio. Y si yo tengo un número que es a elevado a 2 tercios, corresponde a sacar la raíz cúbica de a al cuadrado, ¿no? Para que ustedes sepan. Muy bien, entonces entiendo que se me acabó el tiempo o se me va a acabar, así que voy a dejar esta clase hasta acá. Les reitero la bienvenida, que ha sido un poco lejana debido a la situación de Chile, y voy a dejar de compartir aquí.